Bueno, estamos de vuelta con Ricardo Simone, presidente de la Asociación Americana de Taekwondo y noveno Dan. Muy bien, ¿nos podría contar el origen del Taekwondo? Sí. Si bien sería un poco extenso el relato, voy a tratar de resumirlo de la siguiente manera. El Taekwondo nace un poco por imperio de la necesidad. Si bien el pueblo coreano tiene distintas formas de defensa personal que fue utilizando durante más de 5.000 años de historia, no tenía un nombre definido ni tampoco una forma de sistema para poderlo trasladar. Distintas circunstancias hacen que una persona, cuyo nombre es Choi Hong-hee, obtuviese dentro de su carrera militar y por las distintas guerras en las que ha pasado en su país de origen, Corea, bajo el dominio japonés que tuvo desde los primeros años del siglo XX hasta el año 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde comienza su carrera militar dentro de Corea. Mientras se estaba proyectando, él intuyó que Corea necesitaba un arte marcial propio y comenzó a desarrollarlo hasta que vio la luz un 11 de abril de 1955. A todo esto, esta persona ya en su carrera militar estaba por el grado de general, un general de 2 estrellas, y desarrolló y sistematizó fundamentalmente el arte, y se le dio nombre ese 11 de abril de 1955, aprobado por los más prominentes personajes que había en ese momento y por el gobierno de Corea. De esta manera se fue desarrollando a través de los años y empezó a darse a conocer en distintos países limítrofes hasta que al final, en el año 1956, un 22 de marzo, se funda la Federación Internacional de Taekwondo. Los conocimientos del arte comienzan a ser difundidos en otros continentes. Hoy, la Federación Internacional de Taekwondo, o ITF, tiene más de 120 países afiliados en todo el globo terráqueo. O sea que aquella cosa que se vislumbraba en la mediados de la década del 40, hoy tiene una amplia difusión y está considerada una de las disciplinas físicas que más se ha desarrollado en los últimos años en todo el mundo. ¿Esta disciplina tiene similitudes o diferencias con otras disciplinas de artes marciales? Bueno, hablar de la diferencia que pueda existir entre Taekwondo y otras artes marciales se la puedo resumir de la siguiente manera. Taekwondo es un arte de pugilato, como lo puede ser el karate, kung fu, kickboxing o boxeo. Son artes de pugilato. Son golpes utilizando distintas partes del cuerpo en métodos científicos de defensa personal. Taekwondo lo es, pero se diferencia notablemente con las otras disciplinas que yo pude haber mencionado de la siguiente forma. Se diferencia en sus orígenes, sus principios filosóficos y fundamentalmente en su biomecánica. La biomecánica de Taekwondo está apoyada en principios científicos, las leyes newtonianas y la cinética del movimiento. El resto de las disciplinas, si bien yo la conozco someramente, no puedo hablar de ellas en profundidad. Por lo tanto, al hablar de una disciplina, o mejor dicho, una diferencia, es a simple vista se ve que el cuerpo se mueve de distintas maneras, quizás para los mismos logros o para los mismos fines. Taekwondo no se desarrolló en forma genérica de una manera tan grande porque sino más o por imperio de la presión o de la fuerza, sino porque fue ganando adeptos en función de la decisión propia de la gente. Le interesaba más Taekwondo que las otras disciplinas que estaba viendo. A punto tal que en el día de hoy, por ejemplo, en nuestro país es la disciplina marcial más desarrollada. En los principios del Taekwondo en Argentina, ¿había un límite de edad? En los principios del Taekwondo en Argentina, la fantasía de los practicantes de aquella época hacía que en principio los chicos no lo practicaran. Había una práctica de adultos
después se fueron incorporando, adultos masculinos, después se fueron incorporando mujeres y 7, 8 años después incursionaron algunos chicos. Hoy este tipo de cosas se ha invertido de una manera fabulosa, la cantidad de chicos que lo practican es enorme, a punto tal de que prácticamente es mayor la cantidad de chicos casi que de los adultos. Y como les decía anteriormente, tenemos un practicante que empiezan a los 4 años en algunos lados, lo cual habla bien de la disciplina. ¿Nos podría hablar de los 5 principios del taekwondo? Sí, cómo no. Los principios de taekwondo me gustaría enumerarlos primeramente, que son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Estos principios, si bien son la base filosófica del arte, son de aplicación diaria en todas las disciplinas del ser humano, en todas las actividades. Yo normalmente cuando doy un seminario o un curso, les digo a la gente que quien maneja adecuadamente el protocolo o la cortesía, de 10 oportunidades donde tendría que usar el cuerpo para un problema físico, en 9 oportunidades lo evitaría. Quien maneja adecuadamente las reglas del protocolo no tendría que tener roce físico más allá de lo estrictamente inevitable. Por lo tanto, la cortesía o este principio, el primero de todos, no es tan trivial como la gente le parece. Si de 10 veces evito pelearme 9, es importante manejarlo. La integridad. Normalmente uno se relaciona mucho mejor con las personas íntegras que con quien no lo son. También es un principio que ayuda a la defensa personal. Una persona que no es íntegra tiene que tener problemas de defensa personal muy seguido, mientras que las personas íntegras no. Nosotros buscamos que esta integridad, alimentar este principio en cada uno de los practicantes, con distintos tipos de ejemplos. La perseverancia. Los dichos populares a nosotros nos ayudan normalmente. Todos conocemos el dicho que dice: persevera y triunfarás. Bueno, esto es importante no solamente para el taekwondo, para poder perseverar en incorporar un manejo de un cuerpo que todavía no lo tiene torpe en sus movimientos, sino inclusive en el diario manejo. Para estudiar, para trabajar, es necesario a ser perseverante. Les ayuda el desarrollo de este principio en su vida cotidiana. El autocontrol. Taekwondo es un arte letal. ¿Qué significa? Que si se golpea en determinados lugares específicamente puede producir la muerte. El autocontrol es necesario para que las personas puedan tener relaciones de orden competitivo, inclusive que el contacto sea de manera tal de no producir este efecto. Por lo tanto, el autocontrol es necesario enseñarlo desde el punto de vista físico por un lado y desde el punto de vista psíquico también. Una persona que se descontrola produce actos descontrolados, y así que es un principio que nos ayuda tanto en el desarrollo de la disciplina como en nuestra vida cotidiana. Y el espíritu indomable, el último de los principios, es necesario. En el medio de una pelea no siempre uno tiene las de ganar. Si no apela al espíritu indomable, abandonaría el principio con el primer golpe recibido. En la vida cotidiana, para hacer un paralelismo, pasa exactamente lo mismo. Las cosas en la vida no son muchas veces como uno las pretende, sino que necesita perseverar y sobreponerse contra los malos momentos. Entonces necesita apelar al espíritu indomable. Quiere decir que estos 5 principios filosóficos no son exclusivos de taekwondo, sino que ayudan en nuestra enseñanza a que los alumnos lo desarrollen para poder tener un mejor manejo social. Bueno, ante todo le agradecemos por haber venido. Muy interesante lo que nos ha contado, así que lo vamos a tener muy en cuenta. Si no quedan más preguntas por hacer, así que nos estaremos viendo en algún momento. Bueno, aquí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por haberme invitado y espero que de alguna manera lo que les haya dicho les haya servido de sus frutos. Gracias. Gracias.